Hola, hola de nuevo. Vamos a ver, entonces quedamos la semana pasada, hicimos la parte de lo de gobierno de riesgos con la práctica y demás. A partir de lo que hablamos de la semana pasada, que la gobernanza de los riesgos establece los métodos, los niveles de riesgo y demás, es que se hace la parte de la gestión, que es la parte más operativa, donde ya vamos a ir a identificar cada uno de los eventos que pueden representar un riesgo para la empresa. Y esos son los que nosotros entonces vamos a valorar a partir de todos esos métodos que ya nos dio la empresa como base para hacer todo este trabajo. Entonces, en esto de valoración de riesgos, bueno, vamos a hablar de los criterios, un poquito la parte de la identificación y cómo hacemos el análisis y la evaluación, que como les dije antes, pues entonces una parte de esa ya viene dada desde el gobierno y la otra pues es aplicar toda esa metodología para poder trabajarla. Entonces, en los criterios de riesgos, vamos a hablar primero. La gestión es un proceso. Acuérdense lo que les había dicho antes. Todo lo que diga gestión de implica que existe un proceso, donde el proceso son todas las actividades secuenciales, cíclicas, que tienen entradas, que se transforman en salidas. Aquí, pues entonces tenemos como base la metodología, los criterios y demás. Tenemos variables que son de valor para la empresa las cuales vamos a valorar a partir de esa metodología que nos está dando el gobierno y a final de cuentas vamos a tener un conjunto de riesgos con un conjunto de respuestas que vamos a dar a esos riesgos identificados. Los criterios fue lo que vimos la vez pasada, que se pueden dar diversas formas de análisis, las cualitativas cuando nos basamos en criterios que no son números, por decirlo así, sino que ahí vemos la reputación, la seguridad, la satisfacción, ese tipo de elementos que vienen a ser cualitativos y que también pueden representar para nosotros un criterio de valor. O los cuantitativos, que es cuando les ponemos un número en la parte financiera es súper fácil, bueno, si la pérdida es de mayor de $50,000, pues entonces el riesgo es alto para nosotros, que son más fáciles de medir porque no tenemos que hacer ningún tipo de análisis sobre la subjetividad que pueda tener el criterio de valoración. La técnica aplica a todos los riesgos de la organización, lo que vimos también antes. El parte de gobierno de riesgos decide cómo se hace y en toda la empresa se va a respetar esa metodología y esa clasificación. Y se va a hacer igual sin importar si es un riesgo financiero, operativo, ambiental, de TI o de lo que sea. Y pues obviamente refleja las partes más relevantes de la empresa. Aquí igual les puse un ejemplito, algo bastante leve de cómo, de algo parecido a lo que hicimos la vez pasada en la práctica, en el casito que habíamos puesto de la fábrica La Macarena, donde hacíamos la tabla, establecíamos todos los criterios que vamos a contemplar para el riesgo, nos basamos en los niveles de riesgo, de impacto, perdón, que ya fueron establecidos por el gobierno, en este caso bajo, medio y alto, y para cada uno de los criterios dijimos tenemos que establecer las condiciones por las cuales vamos a considerar que el riesgo es bajo, que el riesgo es medio o que el riesgo es alto. Acuérdense que esto es parte de lo que ustedes tienen que trabajar en este segundo entregable del proyecto. Establecer los criterios y para cada uno de los niveles de riesgo decir cuándo el criterio se torna bajo, cuándo el criterio se torna medio y cuándo se torna alto. En este caso hablamos de reputación. Entonces vean que este ejemplo me gusta porque vemos algo que no es en términos financieros, que es una de las medidas más importantes, pero no es la única. Y de hecho hay otras que también son bastante importantes. Aquí me dice entonces que el riesgo es bajo cuando ocurre un evento y el evento ocasiona poco o ningún esfuerzo para recuperarse de una mala situación, de una mala reputación. Entonces, la reputación se vio mínimamente dañada, por decirlo así, pero en clientes internos y entonces no hay que hacer mucho para recuperarse. Si sucede ese mismo evento, ¿verdad? Que es el riesgo del que estamos hablando, pero la reputación está dañada, si hay que hacer algún tipo de esfuerzo, algún tipo de gasto y hay un área ya de mercado fuera de la organización que se vio afectada, pues entonces es medio. ¿Y cuándo es alto? Cuando hay un daño irrevocable en la reputación y todas las áreas del mercado lo conocen. Entonces, yo tendría que evaluar para esos riesgos que yo identifico cómo se comporta con respecto a la reputación.
Si eventualmente a mí me dicen hay qué sé yo, una falla eléctrica y entonces no hubo operaciones, no, digamos, el riesgo es que va a darse que se dé una falla eléctrica y que entonces las consecuencias de esa falla es que durante 2 horas no va a haber servicio de ventas de libros, por decir algo. Entonces, eventualmente, si estamos en una tormenta, para la reputación el riesgo es bajo, porque en realidad nadie se va a enojar con la empresa porque se haya ido la luz porque estamos en un periodo de tormentas, un huracán o algo así. ¿Me entienden? Entonces, en ese caso, para este criterio, el impacto va a ser bajo. Igual aquí estamos viendo pérdida de principales clientes, ¿verdad? Y se establecen iguales sus rangos y en la parte de productividad. Como les digo, esto es parte de lo que hicimos en el ejemplo de la fábrica La Macarena. Ahora viene esta otra parte que es donde ya identificamos los riesgos. Antes solo dijimos cómo los vamos a evaluar. Identificar los riesgos lo que busca es tratar de encontrar todos los posibles eventos que implican un daño potencial para la empresa con respecto al cumplimiento de sus riesgos, de sus objetivos, sean operativos o sean estratégicos. Entonces, vamos a buscar todos esos riesgos que puedan poner en peligro el logro de esos objetivos. Y para eso, pues, hay miles de formas de hacerlo. Lo dividimos en 2 métodos, que es el formal, que es cuando tenemos algún tipo de moderador, alguien a cargo de establecer una reunión en la que ya se tiene como vista cierta área relacionada con los posibles riesgos que vamos a analizar. Y entonces, se hace ahí un taller bajo diferentes metodologías, se reúne a las partes más involucradas con esa área, con ese tipo de riesgos que vamos a analizar en esta reunión, y entonces ahí se empieza a decir todo lo que podría pasar. Aquí cuando es lluvia de ideas, acuérdense que escribimos todo lo que podría pasar, todo lo que se le ocurra a quien sea, porque tratamos de que no quede ningún riesgo por fuera. Después haremos la valoración y la priorización, pero de momento es válida cualquier idea que nos puedan dar. O en algunos otros métodos que son los que conocemos como informales, que es cuando alguien se da cuenta de un riesgo que tiene la empresa, pero no porque estemos en una reunión de análisis de riesgos, sino que simplemente estamos en algo completamente diferente y alguien dice, ¿y qué sucedería si pasa tal cosa? Y por ahí alguien sale y dice, no hombre, Dios guarde, si eso pasa, esto y esto y esto. Pero la reunión no era para hacer gestión de riesgos, la reunión era de otro tipo de cosas. Por eso se le llama que es informal. Entonces, la idea de tener una cultura organizacional enfocada en el manejo de riesgos, el manejo adecuado de los riesgos, en parte es que cuando se encuentran este tipo de eventos en reuniones, bueno, en sesiones informales de riesgos, pues que también puedan llegar a las personas encargadas para que se haga toda la valoración tal y como debe ser. Pues hay que tener diferentes fuentes de información. Siempre, como les digo, hay muchas variables que están en juego con todas estas cosas. Muchas están fuera del control de la empresa porque son variables externas que nosotros no podemos gestionar ni manejar, sino que simplemente vamos a tener que aceptar y ver cómo tratamos de sobrevivir o de cumplir nuestros objetivos a pesar de esas condiciones que estén por ahí. Y pues recopilar datos de todo el personal ayuda a tener un acercamiento por lo que ya habíamos visto en la parte de los procesos que yo les había dicho, la gente operativa, la que está de la mano con la operación, el día a día, la gente que es la que habla directamente con el cliente, todo este tipo de gente sabe muchas cosas que pueden pasar, se dan cuenta. Entonces es motivar a la gente para que también piense en términos de riesgos, no solo en términos de mejorar el proceso, sino de los riesgos a los que nos exponemos bajo ciertas circunstancias y que sean pues elevados por los medios correspondientes. Las principales actividades en la identificación de los riesgos es generar el listado de todos esos eventos, como les digo, todos, y ver cuáles son las principales causas y consecuencias. Después se va a hacer un análisis más detallado y van a ver que vamos a establecer los escenarios de riesgo y demás, pero por lo menos en este punto lo que nos interesa es que estén todos ahí en esa lista para después ser analizados. Y a partir de todos ellos, bueno, vamos a generar los escenarios de riesgo, donde un escenario de riesgo básicamente es la historia que nos cuenta, mire, iba Caperucita por el bosque, ¿verdad? Algo estilo así, ¿verdad? Que sea como una historia desde el punto de vista del negocio y de cómo sucedió algo que me afectó.
Y los escenarios entonces me ponen a mí usualmente 3 niveles. Un escenario optimista donde yo digo, bueno, el evento de riesgo ocurrió, pero por toda la preparación que teníamos, por todas las configuraciones, por toda la capacitación, fue el mínimo impacto posible. Entonces nos fue súper bien gestionando el riesgo. Después hacemos otro escenario que es súper pesimista, donde todo salió mal, todo lo que teníamos planeado falló, falló la gente, fallaron los equipos, falló la electricidad, todo falló y todo no salió mal, porque así conocemos el mayor impacto que pueda tener el riesgo en la empresa. Y después hacemos un escenario intermedio, donde en este escenario intermedio decimos, bueno, hacemos como que falla lo que es más posible que falle y otras cosas no, que es como el promedio, ¿verdad? Para volver a medir nuevamente las consecuencias en esos 3 escenarios. Dependiendo del nivel de madurez que tenga una empresa en la gestión de riesgos, puede hacer 4 o 5 escenarios, pero vean que este es escenario por cada uno de los riesgos que fueron identificados y que tenemos en esa lista de eventos. Entonces, por eso es que tiene que ser algo muy cuidadoso y muy enfocado en perjudicar los objetivos de la empresa, porque si no, se nos hace la lista eterna y hacer tantos escenarios para tantos riesgos, pues es muchísimo, muchísimo trabajo. En el proceso de identificación de riesgos, pues entonces, no, perdón, ese es, me devolví. Los escenarios de riesgo, bueno, como les dije, son como una narrativa, ¿verdad? Están los dueños de los procesos, las partes interesadas, y entonces es ese cuento, ¿verdad? De todo lo que podría ocurrirnos en ese momento en el que sucede el evento. Tiene que alinearse, como les mencioné antes, con los objetivos del negocio. Hay que analizar cualquier dato histórico que tengamos y eventuales amenazas que nos estemos dando cuenta que están surgiendo, ¿verdad? Que son emergentes y que no las hemos incluido hasta el momento en la gestión de riesgos. 2 enfoques principales para hacer los escenarios de riesgo. Uno es el top-down, que partimos de la estrategia organizacional y a partir de la estrategia y sus objetivos identificamos todos los elementos de información, de procesos y de activos que se ven afectados por los riesgos que nosotros estamos trabajando en ese momento. O tenemos el enfoque bottom-up, que más bien nosotros, cuando hablábamos de los procesos, habíamos dicho, tenemos la información crítica, de ahí vemos cuáles son los procesos críticos y a partir de eso vemos las aplicaciones y la infraestructura crítica. Entonces, más bien para cada uno de los activos de la infraestructura crítica, identificamos las amenazas a las que están expuestos y así empezamos a construir los riesgos en función siempre de los objetivos empresariales. No son metodologías excluyentes, sino que muchas veces se trabajan en forma complementaria. Hay un grupo de gestores de riesgo que trabajan en la metodología top-down y otros que trabajan bottom-up. Y hasta que llega el momento en el que hacen una alineación de ambos enfoques y pues ahí deciden cuáles van a ser los riesgos prioritarios para la empresa. Los escenarios de riesgo, pues entonces estos son los 2 mecanismos que les dije, el top-down y el bottom-up. Tenemos aquí los objetivos de negocio, por aquí más bien tenemos el detalle de los activos. Se analizan diferentes factores de riesgo, tales como la parte de ambiental, la externa, la interna. Vemos todo lo que son las capacidades para la gestión de riesgos a nivel empresarial. Vemos todas las capacidades de tecnología que nosotros estamos trabajando y todas las capacidades relacionadas con tecnología. A partir de eso, se hacen los escenarios bien detallados, se hace una valoración de la frecuencia y del impacto del riesgo a partir de esos escenarios y por ahí pues sacamos, en este caso, los riesgos de tecnologías de la información. En los escenarios de riesgo tenemos diferentes componentes que son importantes y que son bastante relevantes para lo que estamos haciendo. El actor es el ente, eventualmente una persona, puede ser alguna otra cosa, ¿verdad? Que genera la amenaza. Es de dónde viene esa amenaza que nosotros estamos analizando. Es bueno identificarlo para saber cómo podríamos trabajarlo, cómo podríamos mejorar la situación para evitar que el riesgo se materialice. Sin embargo, bueno, no todas las amenazas o no todos los riesgos tienen un actor específico. Si hablamos de un huracán, un terremoto o algo así, bueno, podríamos decir que el actor es la naturaleza, pero no vamos a hacer absolutamente nada. Como no podemos hacer nada, pues entonces es como que no existiera
un agente específico, sino que nos preparamos para la eventualidad y listo, ni modo. La parte de la motivación es para entender si esa situación va a pasar por accidente, si va a pasar porque algo falló, algún mecanismo, alguna maquinaria, algún procedimiento, alguna validación, o si realmente es algo intencionado. Hay una mala intención de fondo donde nos quieren causar algún tipo de daño, como por ejemplo un ciberataque. Un ciberataque no sucede por una falla o un descuido, no, alguien está cometiendo el ataque. Entonces, por ahí, pues igual, ayudar a comprender cómo viene esta motivación del riesgo, pues nos ayuda a nosotros a comprender también cómo podríamos tratar de minimizar el impacto o de disminuir la probabilidad de ocurrencia. El evento propiamente de la amenaza, ¿qué es lo que sucede? En el momento en el que sucede la situación, ¿verdad? El riesgo se materializa, ¿qué va a pasar con los activos que son más importantes para la empresa? Si hablamos de información, bueno, ¿era información confidencial o era pública? Si era pública, cero estrés si la gente la publicó. Pero si era información confidencial, bueno, ¿qué tanto me va a afectar? ¿Era información confidencial o no? ¿Me está interrumpiendo la ejecución de algún proyecto tal vez estratégico para la empresa, algún proyecto de innovación, que eso sería muy grave si alguien me lo descubre, si me lo descubre la competencia y me roba la idea, por ejemplo? Implica que se roban información, que destruyen información, que alteran información, o a qué se debe ese tipo de cosas. En los activos y recursos, pues cualquier activo, todo lo que esté relacionado, lo que se vea, aunque sea mínimamente impactado por esa situación de riesgo. Y que pues yo tengo que ver cómo hago para proteger cada uno de esos recursos con respecto al riesgo que estoy analizando. Esto incluye hablar de las personas, de todo lo que es el recurso humano, de las habilidades o capacidades que tenga la gente o la infraestructura o el negocio en sí mismo, la misma estructura organizacional, la forma en la que se dan las autorizaciones, todo lo que es la infraestructura física, la infraestructura tecnológica, todo eso tendríamos que ir analizándolo. Pues obviamente no se va a analizar todo en todos los casos, porque todavía más trabajo, pero sí por lo menos identificar, bueno, en la infraestructura física no hay daños. Ok, genial. Entonces ya eso es algo que no tocamos, pero por lo menos que no se nos pase por alto alguno de estos elementos. El efecto del riesgo, la consecuencia final. ¿Qué es lo que nos va a suceder? En términos usualmente negativos, lo hablamos aquí, lo que nos va a pasar cuando se materialice el riesgo a partir de todos los componentes que hemos estado analizando. Y en el tiempo también es importante entender, primero, cuánto va a durar ese evento. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad?, que dure un terremoto 1 minuto a que dure 5 minutos. Igual no es lo mismo un ataque que haya sido un vector de ataque rápido, de que en 1 minuto y medio se robó lo que pudo y ya se terminó, a que tenemos un ciberataque donde están insistiendo y ya llevamos 3 horas de estar tratando de responder al ataque y seguimos y cada vez nos atacan con más cosas. Entonces, esa duración del evento tiene relevancia, dependiendo también del tipo de evento que sea. El momento en el que puede ocurrir. Entonces, tengo que analizar si tengo algún momento de debilidad. Si estamos en las actividades normales, tal vez, o si es un momento en el que tengo poca actividad en la empresa, pues tal vez no representa tanto daño como si estoy en un periodo de transacciones muy alto. Si estoy, no sé, ¿qué se me ocurre? Estoy sacando el cierre contable anual, haciendo todos los estados financieros y demás anuales. Si ahí se me va todo el ERP donde tengo toda la información contable, es muchísimo mayor el impacto que si se me va en otros momentos. No sé, por decir un día número 8 del mes o algo así, que tal vez ya están los cierres del mes anterior, todavía no están llegando toda la información del mes en el que estamos, entonces tal vez ahí no sería tan crítico. Entonces es importante también cuándo puede suceder, qué efectos tendría en esos diferentes momentos para reconocer cuáles son los críticos y eventualmente tener algunas medidas especiales en esos momentos críticos. ¿Qué más ahí? Bueno, otra cosa que sería importante en el tiempo es cuándo me doy cuenta de que está sucediendo ese evento.
Porque bueno, si hablamos de un temblor, un terremoto o algo así, bueno, obviamente nos damos cuenta en el momento, ¿verdad? Y vamos a reaccionar en el momento. Pero hay muchos riesgos que no nos damos cuenta y esto sucede mucho en TI con los ciberataques. Hay muchas empresas que se han dado cuenta meses después de que están siendo atacados, de que les están robando información o de que les robaron información hace 6 meses. Entonces, cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde, ya no se puede hacer nada y quién sabe quiénes más han tenido acceso a toda la información porque no se dieron cuenta. Entonces, por ahí también necesito medir, porque dependiendo de lo que sea, pues tendría que ver qué infraestructura de seguridad puedo proveer a todos mis activos para que el daño sea el mínimo. ¿Ok? Y otra cosa también que tengo que analizar en el tiempo es la diferencia temporal que hay entre el momento en el que se materializa el riesgo y el momento en el que siento el impacto. Si tenemos un daño en la reputación, por ejemplo, puede ser que en el momento, las noticias y todo, pero el impacto se va a sentir de aquí a 3 meses cuando las ventas hayan caído y estén por el suelo. Entonces, por ahí esas diferencias también es importante contemplarlas dentro de la preparación de los escenarios de riesgo. Vean que esto realmente es un trabajo muy elaborado. Obviamente a ustedes no les estamos pidiendo que hagan escenarios de riesgo, ni mucho menos, pero esa es la formalidad con la que debería tratarse los riesgos en una organización. Algunas consideraciones cuando estoy identificando los riesgos para no confundirme y no perder recursos en cosas que realmente no representan una amenaza. Como he mencionado varias veces, disculpen, pero es que me estoy tomando un café porque estoy muerta de frío. Tienen que ser cosas que impactan los objetivos organizacionales. Acuérdense que lo que dijimos, cuando hay otras cosas que no impactan los objetivos, aunque tengan algún impacto en la organización, ya eso no se queda como a nivel del gestor de riesgos organizacional, sino que son cosas que se manejan operativamente. Por eso, pues entonces, tienen que ser de alto nivel y holísticos, que abarquen toda la organización. No tengo que tratar de trabajar como si fuera un riesgo alguna causa, ¿verdad? Que me genere el riesgo, sino que más bien tengo que considerar el evento que realmente me va a perjudicar a mí. Como que, digamos, una mala capacitación. Diga, yo puedo tener un riesgo que sea más bien un mal uso de las aplicaciones de software por parte de los usuarios, obviamente, que no saben utilizarlo. Entonces, yo no puedo decir que el riesgo es una mala capacitación. La mala capacitación es la causa por la que la gente no sabe utilizar bien la herramienta. Pero entonces yo no puedo hablar de ese riesgo de una mala reputación, de una mala capacitación, porque la mala capacitación de yo podría tomar medidas para garantizar que se dé una buena capacitación. Sino que aquí, como les digo, lo que necesito es ver a nivel operativo dónde me va a afectar. El riesgo es que la gente esté usando mal la aplicación y que por eso tenga datos incorrectos o genere reportes incorrectos y demás. Vamos a incluir todas las amenazas posibles y esto es súper importante. Mucha gente a una vez le habla, ay, yo he trabajado aquí 25 años y jamás en la vida eso ha sucedido. Yo no sé por qué lo siguen considerando como un riesgo. Quítenlo. Bueno, aunque nunca haya sucedido, si realmente el impacto se siente en la empresa, pues entonces tenemos que seguir gestionando el riesgo y seguir rezando para que no suceda. Pero no se vale decir que como tengo 50 años que fueran de trabajar aquí y nunca ha sucedido, entonces lo voy a eliminar. Porque basta que lo saquen de todos los planes para que suceda y entonces viene el riesgo con todo el impacto en su mayor magnitud. En este punto estoy identificando situaciones de riesgo. Yo no estoy diciendo cuál es la valoración final. En este momento no estoy preparado para eso, solo estoy identificando el evento. Y pues obviamente tengo que revisar todas las interacciones o interrelaciones que hay entre todos los elementos que están involucrados, todas las áreas de negocio, todos los recursos, proveedores, clientes, órganos reguladores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos entonces con el análisis y la evaluación. El propósito de analizar es básicamente tomar
todo el listado de todos esos eventos, que yo ya hice los escenarios, que ya vi todo lo que me puede pasar, todos los impactos, todas las consecuencias y todo ese tipo de cosas. Y entonces yo voy a establecer cuáles son riesgos mayores a los que tengo que prestarles más atención, a los que tengo que dedicarles un poco más de recursos y de tiempo, y cuáles son algunos eventos menores, donde no voy a dedicar tanto, ¿verdad? Siempre, ojo al Cristo, ¿verdad? Toda la vida estar haciendo un buen monitoreo porque cambian las condiciones, pero que por lo menos ya yo comprenda cuáles son los más relevantes para la empresa, entonces hacer una valoración todavía más detallada y decidir cómo voy a responder a ese riesgo. Las actividades propias del análisis de los riesgos es verificar el impacto. Para cada riesgo de esa lista, yo voy a ir a donde me dijo la gobernanza de riesgos que estaban todos los criterios para evaluar el impacto, voy a ir a evaluar cada uno de esos criterios para ese riesgo, digo cuál es el nivel, ¿verdad?, que se cumple. Por ahí era donde yo les decía, la cultura de riesgo de la empresa. Si es una empresa muy agresiva en los riesgos, puede ser que tome de todos los resultados de la valoración de los impactos, que tome el más bajo de todos. Si es una empresa más bien sumamente conservadora en el manejo de riesgos, pues entonces más bien con uno solo que salga alto, voy a decir que el impacto es alto, aunque tenga 20 criterios y solo en uno haya salido alto. O, como les explicaba la vez pasada también, que puedo establecer alguna metodología, alguna fórmula para calcular ese nivel y entonces ya saber cómo queda en cada uno de los casos. Para cada riesgo también, cada uno de ellos de la lista, tengo que verificar si hay controles. Acuérdense que habíamos dicho que los controles son acciones que nosotros implementamos dentro de los procesos para evitar alguna situación no deseada. Entonces, aquí los riesgos, obviamente que son situaciones no deseadas. Entonces, vamos a decir, para este riesgo hay algo. Entonces, ahí podríamos decir, bueno, para efecto de que uno de los riesgos que sea que al acceso no autorizado a la información confidencial. Entonces podemos decir, bueno, sí, hay controles. Ahorita tenemos usuarios y contraseñas separados para la información que es de manejo cotidiano, que la información que es confidencial. Y eso se cambian las contraseñas cada 3 meses y bajo estos criterios y aquí y allá. Entonces ya hay un control. Entonces nosotros cuando hay controles tenemos que ir a verificar que realmente se estén ejecutando y verificar también si cumple con el nivel de efectividad que necesitamos. Eventualmente podemos ver que ya tal vez es obsoleto, tal vez ya deberíamos cambiarlo, tal vez está funcionando bien. Lo que no puedo es suponer o que sí funciona o que no funciona. Y entonces, a partir de eso, establezco cuál sería la mejor forma de trabajarlos. Establezco también las probabilidades de ocurrencia del riesgo, en este caso el acceso no autorizado a la información confidencial, a través de estos controles. Entonces, ya teniendo estos controles y sabiendo que se cambian las contraseñas cada 3 meses, que no se pueden repetir las últimas 2 y que aquí todo ese tipo de cosas, entonces yo puedo establecer una probabilidad. Y con el impacto y la probabilidad ubico el riesgo en el mapa de calor que vimos la vez pasada, que fue el que la gobernanza de los riesgos me dijo que así lo iba a trabajar en la empresa. Probabilidades, la idea es que ojalá en la empresa tengamos una tabla de probabilidades. Aquí los valores de cada una de las celdas, digamos que son irrelevantes para nosotros porque es alguna fórmula con la que en la empresa se sacan esos valores y entonces lo que importa es que aquí tenemos del punto 10, bueno, aquí sería del 0 hasta el 100. Y entonces, cuando estamos hablando de amenazas, cosas que nos pueden generar un impacto positivo, pues entre más cerca esté del 100%, pues obviamente más cerca va a estar de ocurrir y mayor va a ser el impacto que cuando nos vamos alejando, que es lo contrario de cuando tengo una oportunidad de negocio. Cuando estoy por acá, no estoy aprovechando la situación porque no están las condiciones adecuadas. Conforme se va acercando, ¿verdad?, a esta línea de en medio, que es como el valor 1, pues entonces ahí me voy acercando al momento en el que voy a tener mayores ganancias en la empresa. Entonces, la empresa debería tener esto. Obviamente, depende del nivel de madurez que tenga la empresa con respecto a los riesgos, pero a final de cuentas deberíamos tener algo así que nos ayude
junto con la tabla de los criterios de impacto, a establecer la valoración para cada riesgo. Entonces, así que tenemos los riesgos a los que usualmente les establecemos un código, como en este caso, ya hicimos la valoración de los criterios de impacto y decidimos cuál es el impacto del riesgo. Hicimos el análisis con la tabla de probabilidad y ya dijimos cuál es la probabilidad de ocurrencia. Entonces, si el riesgo 0,1 es moderado y poco probable, busco moderado, poco probable, y aquí está. Resulta que es verde. Cayó en una celda verde. El R2, leve y poco probable, también está en verde. Leve y muy probable está en amarillo. Moderado y poco probable, está aquí en 4. Vean que puedo tener varios riesgos en las mismas celdas, eso no es problema. Y el R5 es alto y probable está aquí. Ese cayó en la roja. Entonces, así que tengo este mapa de calor y tengo ubicados todos los riesgos en el mapa de calor, pues entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya igual el gobierno de riesgos o gobernanza de riesgos, como quieran decirle, me había dicho, cuando es rojo es crítico y cuando es crítico se controla inmediatamente y se hacen estas acciones. Cuando es amarillo es moderado y todos los riesgos moderados, hacemos esto. Cuando es verde es leve y cuando es leve, hacemos esto. Entonces, ese es el primer acercamiento a la respuesta que tenemos. Después vamos a ver que hay 4 tipos de respuesta específicos, pero por lo menos ya sabemos que aquí está establecido un rango de tiempo en el que tenemos que responder, cuál es el resultado esperado, cuál es el presupuesto que podríamos tener ahí, quiénes serían las personas responsables a cargo de ejecutar el plan de implementación, etcétera, etcétera. Gracias a lo que ya habíamos decidido en la etapa previa, que era cuando estábamos estableciendo el gobierno. 3 estados de medición del riesgo que son importantes conocer. Los más relevantes son el riesgo inherente y el residual. El riesgo inherente es cuando yo descubro el evento de riesgo, así tal cual, hago la valoración y el resultado del riesgo en ese momento es el riesgo inherente. No hemos incluido controles, no hemos hecho planes de acción para remediarlos, para disminuir el impacto de la probabilidad, nada de eso. Es el riesgo tal cual como existe. El riesgo corriente, ¿verdad? Es como un esquema donde tenemos este riesgo inherente y a este riesgo inherente le aplicamos algún tipo de respuesta al riesgo. Entonces ya tomamos alguna decisión de hacer algo. Y el riesgo residual es el riesgo corriente aplicándole medidas adicionales, acciones diferentes, algo a más largo plazo que me ayude a controlarlo. Es aplicar más controles a esta respuesta. Usualmente van a ver que lo que trabajamos es el riesgo inherente, el inicial, y después de que decidimos la respuesta y el tratamiento al riesgo, calculamos el riesgo residual y hacemos la diferencia para ver dónde quedó ubicado. ¿Okay? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Chicos, ¿no? No, profe. Okay. Entonces, vamos, les había dicho que revisaran el caso de Best Gambling Ever. Entonces, vamos a ir a trabajarlo para irlo resolviendo acá y que vean cómo es que podemos ubicar y trabajar, tomar decisiones a partir de esos mapas de procesos, ¿ok? Déjenme solo buscarlo, por aquí lo tengo para compartirlo, ¿ok? Aquí está. Entonces, teníamos la compañía esta, que es una compañía desarrolladora de plataformas virtuales para jugar. Lo que tenemos aquí son juegos de casino, apuestas deportivas. Esto implica algo muy sencillo que es importante comprender también. El sector de apuestas es un sector industrial donde se mueve muchísimo, muchísimo dinero. Son empresas, bueno, la gente apuesta cantidades exuberantes de dinero en partidos y en juegos y demás, cosas que tal vez uno nunca en la vida va a ver y la gente lo apuesta. Entonces se mueve mucho dinero. Y eso nos da algún contexto del tipo de empresa en el que es, no importa si la compañía es grande o es pequeña, lo que mueve mucho dinero.
Hablamos acá de que tienen 17 programadores en 3 secciones. Software de apuestas para eventos deportivos, apuestas para carreras de caballos y software de tipo casino. Y dentro de estos, los elementos más importantes son las máquinas tragamonedas y apuestas en blackjack, ruleta y póker. Sin embargo, ojo que esto es muy importante. Lo que más ingresos les genera es la parte de las apuestas deportivas en enero y febrero, que es cuando se da el Super Bowl. El Super Bowl es en el primer domingo, ¿es? De febrero, creo. Entonces, en estos meses es donde más se apuesta por ahí, es donde se mueve más dinero. Ellos han estado trabajando en la parte de riesgos y esta es la situación, ¿verdad? De la clasificación que están dando categoría. Hay riesgos leves, moderados y críticos. El leve es aceptable, no es necesario implementar medidas adicionales y el dueño del proceso lo único que tiene que hacer es monitorear la efectividad de los controles que han sido implementados. Está revisando, verificando que todo marche bien. Esto es lo único que hay que hacer cuando encontramos un riesgo que es leve. Cuando es moderado, que es el color amarillo, medidas de mitigación con una relación costo-beneficio positiva. ¿Qué es esto, costo-beneficio positiva? Bueno, que medimos los costos, los beneficios esperados de las medidas y tenemos más beneficios que costos asociados. Se tiene que cambiar el nivel de riesgo a leve, es decir, tiene que pasar de amarillo a verde. La gerencia general es responsable de asegurar la implementación de las medidas y el plazo para la implementación no debe exceder los 9 meses. Cuando es rojo es crítico, igual, planes, ¿verdad? Costo-beneficio positivo, que logren cambiar a leve. Entonces, vean que aquí lo que me dice es que de rojo tengo que generar un plan de acción que me pase a leve. No estoy pasando a amarillo directamente. Porque yo podría decir, yo voy a hacer un plan de acción que me pase a amarillo, cuando está en amarillo, al caer en amarillo, tengo que hacer otro plan que me pase a leve. Pero no, aquí estoy diciendo que el crítico tengo que hacer algo que me pase directamente a leve, la junta directiva es la responsable y tengo que hacerlo en 6 meses. En cuanto a niveles de impacto, 4, mínimo, bajo, medio y alto, probabilidad, improbable, poco probable, probable, bastante probable, y aquí están los números, los porcentajes equivalentes. Y este es el mapa de riesgos construido por la empresa. ¿Ok? Es equilibrado. Tenemos 5 celdas en leve, 5 celdas en crítico y tenemos 6 celdas en moderado. Ahora me dicen que estos son los criterios para medir el impacto. ¿Ok? Entonces me dicen que tengo 3. Costo financiero. Menos de 50,000 es mínimo, de 50 a 150,000 bajo, 150 a 300,000 medio y más de 300,000 alto. En pérdidas monetarias, dice, por la disminución de apuestas debidas al evento de riesgo, si es menor a 50,000 es mínimo, entre 50 y 100 es bajo, entre 100 y 300 es medio, más de 300 es alto. Y con respecto al nivel de clientes afectados, si el evento tuvo una afectación con menos del 1% de los clientes es mínimo, hasta el 5 es bajo, hasta el 10 es medio y más del 10 es considerado alto. ¿Okay? Esas son las condiciones básicas. Ahora viene el caso en sí mismo. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Hay una posible violación a la seguridad de la información de clientes, donde podríamos revelar información de cuentas bancarias, de tarjetas, un montón de datos que son de alto nivel de confidencialidad, por supuesto. Y entonces se han hecho análisis sobre el nivel de afectación que podría tenerse, lo cual ha dado como resultado, ojo, que se verían afectados aproximadamente 47% de los clientes. 47% de los clientes me pone a mí aquí. Aquí dice que si el evento tiene una afectación mayor al 10% es alto. Entonces ya ahí el primer criterio es alto. Además me dice, en caso de materializarse el evento, los costos financieros podrían superar los $425,000. Eso me pone aquí. Aquí. Listo. Y después me dice que las apuestas podrían disminuir en unos $150,000. 150,000 me pone por acá. Entonces, vean que ahí ya estoy haciendo un análisis de la situación para ese riesgo específico. Se estima que este riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia del 87%. 87%. Si yo me vengo acá, sale que es este de aquí.
¿verdad? Mayor al 75%. Entonces, habíamos hablado de que dependiendo de la cultura, de la predisposición más que todo al riesgo que tenga la empresa, yo tomo el riesgo más alto, tomo el riesgo más bajo o hago algún tipo de cálculo intermedio. En este caso no nos da ningún cálculo intermedio, vamos a asumir una actitud conservadora. Al ser conservadora, uno solo de los criterios que esté alto va a ser alto. En este caso tenemos dos criterios que son altos, el costo financiero y el nivel de clientes afectados. Eso significa que mi riesgo es alto y con una probabilidad bastante probable. Alto y bastante probable. El riesgo inherente para esta situación está aquí. ¿Ok? Esa es mi ubicación del riesgo actual. Adicionalmente me dice entonces, se han identificado 4 iniciativas diferentes que ayudarían a mejorar la situación actual de la empresa con respecto al riesgo. La opción 1, el proyecto requiere 9 meses para su desarrollo y tiene un costo aproximado de $115,000. El resultado es un impacto bajo y una ocurrencia poco probable. Entonces decimos, bajo, poco probable, estamos aquí con la opción 1. Ese es el riesgo residual para esa opción. Y acá me decía que son $115,000 en 9 meses. Entonces yo aquí pongo $115,000 en 9 meses. ¿Okay? Segunda opción. Eso, vean que no los he implementado, solo estoy midiéndolos para tomar la decisión. La opción 2, costo estimado de $187,000 por 6 meses. Impacto medio con ocurrencia probable. Entonces venimos aquí y decimos, impacto medio, ocurrencia probable es aquí. La opción número 2, donde tengo 187,000 y 6 meses. Entonces aquí le digo que 187,000, 6 meses. La opción 3 me dice, se requiere de una inversión de $243,000 y un periodo de tiempo de 5 meses para cambiar el impacto mínimo con una ocurrencia probable. Mínimo está aquí, probable está acá. Esta es la opción número 3. Dijimos 243,000 en 5 meses. 5, ¿verdad? Sí. Sí. Y tenemos una opción 4 que dice que consta de 2 fases continuas. Primero una, después la otra. La fase A se enfoca en el impacto del riesgo. Requiere una inversión de $125,000 y se realizaría en 4 meses, dejando el riesgo con un impacto bajo, aunque la ocurrencia sería bastante probable. Entonces, impacto bajo, bastante probable. Aquí tengo entonces la opción 4A, donde me decía 125,000, 4 meses. ¿Okay? La segunda fase disminuye la probabilidad. Entonces me dejaría el mismo nivel de impacto con una ocurrencia improbable. Mismo nivel de impacto, pero improbable. Entonces aquí yo pongo opción 4B. Y esa tiene $95,000 de costo y 7 meses adicionales. 97,000, 97, 95 y 7. Ok. Entonces ahora nos dicen, ¿qué hace la empresa? Nosotros somos los consultores de riesgos. ¿Qué hacemos? ¿Qué les recomendamos hacer? A ver, ¿quién se tira al agua? ¿Esa es la primera o segunda pregunta? La primera era ubicarlo, creo, nada más, ubicarlos. Sí, los riesgos inherentes y los residuales. Ahora estamos aquí. Estamos en octubre, el primer domingo de febrero es el Super Bowl. ¿Hacemos algo? ¿No hacemos nada? Si hacemos algo, ¿qué hacemos? Yo ahí puse que recomendaría la iniciativa número 4,
porque en realidad la probabilidad de que haya una afectación, un problema, es demasiado alto y no pueden jugárselo en medio Super Bowl, que es donde reciben más ingresos. ¿ok? Entonces, haciendo eso, la primera parte de esa iniciativa los cubriría durante el periodo de Super Bowl y ya después con lo que ganan en ese periodo pueden hacer la segunda parte que ya es bajar la probabilidad casi improbable. Ok, hay muy bueno ese análisis, pero ojo, hay que tener aquí algunas consideraciones. Me dice que me cambia acá, ¿verdad? En 4 meses. Eso está bien, pero sigue siendo bastante probable la ocurrencia. ¿Ok? Entonces, por ahí tengo que tener cuidado. Eventualmente, si yo escogiera esto, yo tendría que ver si puedo hacer este proyecto, ay, perdón, y adicionalmente hacer algo más que me garantice un mejor estado en este momento. Porque Digamos, lo que dice Zaire es cierto, ¿verdad? Estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. En febrero es el Super Bowl. Entonces, estamos ahí talladísimos, talladísimos con el tiempo para disminuir el impacto nada más. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera decir algo? Que se eche el agua también. No, bien. yo ahí sí tengo otro comentario, porque digamos, ahí digamos de que sí quedan apenas para cubrir el Super Bowl. Claro de que el riesgo es muy probable que les vaya a pasar, pero la primera parte de esa iniciativa número 4 es de que aunque les pase, en realidad el impacto sería muy poquito. Sí sería bajo, pero Ujú. igual puede suceder. Entonces, por ahí el asunto es, bueno, no, ahora sigo. Digamos que por ahí vamos bien. ¿Alguien más? ¿Nadie Ok. más? No. Ahora, ojo, porque esta es la otra parte que es muy importante. ¿Qué es lo que me dijo a mí el gobierno de riesgos? Si yo tengo un evento que es crítico, en 6 meses tiene que haber pasado a leve. Aquí no lo estoy cumpliendo. Aquí yo necesito 11 meses para pasarlo a leve. Entonces no estoy cumpliendo con lo que la gobernanza de riesgos me dijo que tenía que hacer. Acuérdense que lo que me dicen ahí, tengo que cumplirlo. Eventualmente sí puede haber una excepción, pero cuando ocurran ese tipo de excepciones tienen que ser súper requete justificadas y tiene que ser la junta directiva la que dé el visto bueno. Porque si hacemos excepciones a cada rato, pues entonces ya resulta que la excepción es cumplir con la regla y eso es lo que no queremos. Entonces, el análisis que hizo Sahira está muy bien por lo de los 4 meses, ya el impacto es bajo, ya yo podría hacer, pero no estoy respetando lo que me dijo el gobierno. Entonces, ahí tendría que o llevarlo a la junta directiva o, igual si yo soy el asesor de riesgos, yo puedo llegar y recomendarlo y decir, aquí vale la pena hacer la excepción, porque estamos bajando el impacto. Pero si la junta directiva dice, no, no se lo valgo, no estoy dispuesto a eso, entonces, para cumplir, tengo que cumplir con esto, para cumplir con esto, la única que me cumple en el periodo de tiempo y con el nivel es la 3. Como les digo, o sea, este no es una sola respuesta correcta. Cada caso hay que analizarlo bien. Pero vean que es una forma interesante de poder hacer este tipo de análisis para tomar una decisión de negocio, para ver si me voy a quedar con una o con otra opción. Porque esto me ayuda pues a medir ese nivel de riesgo y entonces trabajo en función de no incrementar la cantidad de riesgo a la que se enfrenta una organización en un momento específico. ¿Ok? Entonces, por aquí también habría antes que decidir si la opción 4 o la opción 3. Aquí también sería muy importante ver una cosa. Estas son 5 meses. Significa que para el Super Bowl no voy a estar a tiempo. Entonces, igual que en este caso, yo podría decir, ok, vamos a ver si podemos hacer la opción 3 y adicionalmente logro estabilizar algo para que para el Super Bowl estemos en mejor condición, aunque paralelamente se esté desarrollando esto. Como les decía antes, es un sector donde se mueve mucho dinero, entonces ahí el dinero no va a ser problema.
Pero vean que esta es la forma en la que vamos a hacer las decisiones. Definitivamente esta no, porque esta no me cambia al nivel leve que se quiere. La opción 4 me lo cambia, pero no en el tiempo debido. Entonces, como les digo, eso ya habría que hablarlo, habría que ver la comparación con respecto a estas dos, ¿verdad? Para poder determinar. La opción 1 no me cumple con el tiempo. Entonces, por ahí es donde nosotros decimos, para eso es que utilizamos esta tablita que está acá. Lo que sea que vayamos a hacer, debería respetar lo que tenemos aquí, porque esto no es algo antojadizo. No es que yo me desperté y dije, ay, qué rico, vamos a decirles que tienen 5 meses para resolver. No, no, no. Eso es algo analizado a nivel de la empresa para poder determinar qué es el comportamiento deseado. Por eso les repito, la excepción tiene que ser realmente una excepción. Muy controlada, muy registrada, muy informada. Para que no se convierta en que más bien nunca se respeta lo que se hizo en un inicio. ¿Preguntas? No. Ok. Entonces voy a cerrar aquí. Y vamos a ver la presentación. Vean que esta era cortita. Esta presentación, porque en parte ya habíamos hecho el otro trabajo, ¿verdad? Así que por ahí no teníamos problema. Vamos a ver ahora la respuesta a los riesgos, que ya es el último tema que nosotros estaríamos trabajando en el curso. Vean qué rápido, ya es el último tema teórico, el último subtema más bien. De respuesta a los riesgos, donde aquí, entonces ya sabemos la condición en que estamos con cada uno de los riesgos. Ya lo ubicamos, ya tenemos su categoría. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? Digamos que ya en ese momento ya vimos que hay algo crítico, ya está el plan de implementación para pasarlo a moderado y demás. Pero en el punto donde ya llegamos a, bueno, este es el estado que tenemos, hay que aprender a decir cómo voy a responder yo a cada uno de los riesgos, dependiendo de lo que signifiquen para mí y para mi empresa. Entonces, vamos a ver eso acá, donde vamos a hablar de los tipos de respuesta, los planes de tratamiento que hay que hacer y la parte de resiliencia del negocio. Entonces, respuestas a los riesgos hay 4 tipos específicos, solo 4, que son estos que están acá. ¿Okay? Aceptar el riesgo. Entonces, ¿cuándo acepto un riesgo yo? Yo lo acepto cuando no puedo hacer absolutamente nada para disminuir el impacto o la probabilidad de que ocurra. ¿Cómo qué? Como el que venga el huracán. ¿De qué hago si viene un huracán? ¿Qué puedo hacer? De ahí nada. El huracán viene y viene. Yo puedo eventualmente decir, hey, voy a comprar, no sé, latas o algo así, ¿verdad? Pero el impacto que tenga el huracán no puedo disminuirlo, ni la probabilidad. Entonces yo lo acepto. Cuando yo digo yo lo acepto, significa que como no voy a hacer nada antes de que llegue, lo que voy a planificar es cómo me voy a comportar cuando ya esté aquí. Entonces, cuando ya esté aquí el huracán, nadie sale de la casa. Todos nos quedamos encerrados para evitar esto, lo otro, aquí y allá. Igual con un terremoto. Yo puedo, digamos, decir igual que tengo comida, que tengo ese tipo de cosas y demás, que no sé si las voy a llegar a utilizar, pero en el momento en el que sucede el evento, ahí es donde yo digo, ok, cuando está temblando, todos nos reunimos en tal parte de la casa, salimos juntos y nos vamos al patio a este lugar específico. Entonces, esa aceptación significa que no voy a mover un dedo antes de que suceda el evento, pero sí planifico lo que voy a hacer en el momento en el que se dé. Entonces, ojo que esto es muy importante. No estoy ignorando el riesgo. No es que no me informé, no es que no lo valoré. Es que después de todo el análisis me doy cuenta que es mejor no hacer nada. Esperar y cuando ocurra, reaccionar ante el riesgo. Otro caso donde nosotros podemos decir que vamos a aceptar el riesgo es, por ejemplo, supongan que tenemos un proyecto de innovación y el proyecto en la empresa me dice que, no, más bien no.
olvídense de ese ejemplo, más bien les voy a poner otro. Supongamos que más bien tenemos un riesgo que estamos identificando. Y ese riesgo que estamos identificando, cuando suceda, a mí me va a costar $5,000. ¿Ok? Yo digo, cuando eso suceda, voy a tener que pagar esos $5,000. Y me pongo a hacer un análisis y hay una forma, hay un proyecto que yo puedo ejecutar, que si yo lo realizo, después de que termine de ejecutar el proyecto, cuando ese riesgo se materialice, en vez de que me cueste $5,000, me va a costar 500. Yo digo, sí, estoy disminuyendo en $4,500, es bastante. Pero el costo de realizar el proyecto son $25,000. Entonces, no tiene sentido. Esa relación costo-beneficio no está bien porque estoy gastando más de lo que perdería. Entonces, esa es otra forma en la que yo digo voy a aceptar el riesgo, porque prefiero pagar el costo en el momento en el que suceda que invertir en otra cosa un montón de dinero más por algo que no sé si va a suceder. Entonces, yo digo, me voy a quedar así. Pero vean nuevamente, es una decisión informada. No es que qué me importa el riesgo, no, 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 no. Es algo completamente informado, que se analizó, que se valoró, se valoraron varias opciones probablemente y tomo la decisión de aceptar el riesgo. Nuevamente, al aceptar el riesgo, no hago nada antes, reacciono cuando sucede. Y esa reacción sí tiene que estar planificada. Vamos ahora con mitigar. Mitigar el riesgo significa que yo hago acciones antes de que suceda el evento para disminuir el impacto o para disminuir la probabilidad. Pero son todo lo que yo pueda hacer antes. Si yo tengo el riesgo, como les dije ahora, de que la gente no sepa utilizar la aplicación, porque no sabe usar Excel, porque no sabe usar lo que sea. Entonces, yo puedo mitigar el riesgo ofreciéndoles una capacitación. Ahora, esto es muy importante. Hay gente que me dice, yo evito el riesgo de que no sepan usarlo con una capacitación. No, yo no puedo evitarlo. Yo puedo disminuir la probabilidad de que se equivoquen, pero la probabilidad de que se equivoquen siempre está ahí. Entonces no la estoy evitando, estoy mitigando, estoy disminuyendo esa probabilidad de que se equivoquen. Si yo voy a cruzar una calle, por ejemplo, y yo no tengo el riesgo de que me atropellen, entonces yo me fijo 3 veces para cada lado, eso es mitigar. Porque entonces yo me estoy fijando, estoy disminuyendo la probabilidad de que yo no me dé cuenta de que viene alguien soplado. Igual puede ser que en el momento en el que estoy cruzando la calle pase una moto, ¿verdad? Y me atropelle. Entonces, no lo estoy evitando, estoy mitigando, estoy disminuyendo la probabilidad de que ocurra porque me estoy fijando en ciertas cosas. ¿Ok? Transferencia. Yo lo transfiero cuando comparto con alguien el impacto en el momento en el que el riesgo sucede. Van a decir, profe, ¿quién va a querer compartir un impacto negativo? Y si nadie quiere, ¿verdad? El asunto es que para eso están las compañías de seguros, por ejemplo. Yo a la compañía de seguros, supongamos, no sé, invento, una casa que vale $300,000, está valorada en $300,000. Entonces yo compro la póliza de seguro y yo todos los años pago, no sé, $300. Pago esos $300 a la compañía aseguradora por si se me incendia la casa, que me den un 90% del valor, $270,000. ¿Ok? Entonces yo todos los años pago y este año pago y no se me quemó la casa y el próximo año lo vuelvo a pagar. Y el próximo año lo vuelvo a pagar. Y el próximo año lo vuelvo a pagar. ¿Por qué? Porque eso me garantiza que si se incendia mi casa, yo voy a tener una gran pérdida, voy a sufrir un gran impacto, el susto anímicamente, que se quemó, que hay que volver a construir y todo. Pero el seguro en ese momento me va a pagar a mí $270,000. Eso es transferir. El seguro tiene su garantía porque yo estuve depositándole alguna plata. Obviamente no el total, ¿verdad? Tal vez que me estén pagando en ese momento, pero piensen que la mayoría de la gente que paga un seguro paga por algo que no utiliza. Bueno, tal vez exceptuando los accidentes automovilísticos, ¿verdad? Pero en este caso sí. Entonces, vean que el impacto realmente se divide entre lo que soy yo, ¿verdad? Lo que voy a sufrir todo ese impacto y la compañía que va a tener que pagarme a mí. Otro caso adicional, digamos, al de seguros es cuando yo hago outsourcing, cuando yo tercerizo alguno de mis servicios.
Si yo hago un outsourcing para el respaldo de mis datos, por ejemplo, pues usualmente en el outsourcing ya habíamos visto que tiene que existir un contrato donde hay ciertas condiciones que tienen que respetarse. Y en todo contrato también va a decir, bueno, cuál es la penalización o las multas en caso de que la compañía incumpla. Entonces, si por alguna razón yo pierdo información, yo como empresa me voy a ver afectada, pero también la gente con la que yo tenía el contrato. Si ellos no logran restaurarme la información porque tenían los respaldos dañados o por la razón que fuera. Entonces vean que por ahí también, gracias a las cláusulas contractuales, yo puedo hacer una transferencia del riesgo. Ahora, aquí es importante también determinar, la transferencia del riesgo no significa, bajo ninguna modalidad, que yo como empresa dejo de hacerme responsable de los activos que tengo. Y los activos incluyo la información de mis clientes. Yo sigo siendo responsable, solo que alguien es corresponsable. Entonces, entre los dos vamos a asumir las consecuencias de que el riesgo se materialice. Y tengo el último tipo de respuesta, que es la evasión del riesgo. ¿Cómo evito yo un riesgo? Por ejemplo, habíamos hablado de tirarse en paracaídas. Y que entonces yo me tiro en paracaídas, el riesgo es de que el paracaídas no se abre, que no se mate. Ahí, ¿cierto? Entonces, si yo digo, yo voy a llevar mi equipo a donde el mejor mecánico, técnico, como sea que se le diga, de paracaídas que hay aquí en el país, para que lo revise antes de que yo dé el salto. Y con eso evito el riesgo. No, con eso lo mitigo. Porque si esa persona que tiene tanta experiencia revisa el equipo, es muy probable que disminuya la probabilidad de que no se abra el paracaídas. Pero la probabilidad sigue estando ahí. Entonces, yo no estoy evitando el riesgo, yo estoy mitigándolo. ¿Cómo evito yo el riesgo de morir por tirarme en paracaídas? De no tirándose en paracaídas, es la única forma. Es así de sencillo, porque evitar significa que las consecuencias del riesgo son tan grandes que yo no estoy dispuesta a asumirlas. Si yo no estoy dispuesta a asumirlas, pues entonces tengo que dejar de hacer la acción que tiene ese riesgo. A nivel empresarial, ¿qué digo? Bueno, tengo un proyecto de innovación, es que este era el caso que les había empezado a decir primero. Si tengo un proyecto de innovación donde cuando esté completamente implementado, probablemente voy a tener ganancias increíbles, pero el riesgo que tengo es de que algo salga mal en ese proyecto y que me lleve a la quiebra de la empresa, yo podría decir, no, la única forma de evitarlo, porque no quiero llevar a la empresa a la quiebra, es que no voy a implementar ese proyecto. No lo voy a hacer. Que es muy bueno que las ganancias, sí, pero el riesgo es muy alto. Entonces, la única forma de evitarlo es decir, no se hace el proyecto. Y entonces podría hacer otras cosas que tal vez no me generen tantas ganancias, pero que tampoco me hagan enfrentarme a tanto riesgo. Entonces, evitar es eso, es decir, no, gracias, mejor me voy por otro lado. Cualquier otra cosa que yo haga significa mitigar, aceptar o transferir. Entonces, esos son los 4 tipos de riesgo. Pero aquí viene una explicación un poquito más detallada. Bueno, aceptar los riesgos. Dijimos que aceptar es tomar la decisión, no es ignorar el riesgo, ¿verdad? La parte de mitigar, si voy a implementar controles, como les dije, se hacen antes de que el riesgo se materialice. Si lo hago después, ya lo estoy aceptando el riesgo. Transferir, bueno, que no elimina la responsabilidad, les dije, ¿verdad? Adquisición de seguros o la tercerización de servicios. Y evitar es retirarse de la situación que genera el riesgo. ¿Ok? Usualmente aquí el riesgo no se puede transferir ni compartir. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que un seguro de vida, a ustedes no se le ponen cláusulas que le excluyen accidentes por actividades así ¿cómo es? De alto riesgo, no, ellos tienen otro nombre. Bueno, no sé, paracaídas, buceo, todo ese tipo de actividades medio locas las excluyen de los seguros de vida. Entonces, digamos, nosotros que somos buzos, nosotros
Tendríamos que tener un seguro aparte para usos, porque el seguro corriente no cubre ese tipo de cosas, por ser, ay, se me olvidó el nombre, actividades extremas o algo así, es que le ponen. Por eso, entonces, ven, si yo quiero evitar ese riesgo, la única forma es no bucear, porque no hay forma. Y la gerencia considera que el riesgo es inaceptable, que no puedo asumir las consecuencias de que ese riesgo se dé. Entonces establecemos, Profe, ajá, disculpe, una pregunta. ¿Y no hay riesgos que son inevitables? O por ejemplo, algo leve, digamos, si se va la luz, no hay forma que yo evite eso. Podría perder ah, activos. no, pero por eso los acepto. Entonces yo acepto que se puede ir la luz. Entonces parte de la aceptación, ¿qué es lo que hago? Que adquiero una UPS o una planta eléctrica para que si sucede el evento, entonces la activo y ya ahí sigo funcionando. Ah, ok, no todos los riesgos es como que se pueden, o sea, entran a cualquiera de esas cuatro, o sea, hay riesgos que solo son dos tipos o así. Sí, eso no se los dije, por cierto. Sí, yo puedo mezclar algunas de esas respuestas. Entonces, yo puedo decir, voy a hacer, no sé, una mitigación y una transferencia. Entonces, estamos hablando de la parte de restauración, de respaldos de la base de datos o algo así. Y contraté a alguien para que tenga, esa es la parte del riesgo que yo estoy transfiriendo. Pero adicionalmente, yo semanalmente voy a hacer un respaldo de la información a nivel local. Entonces estoy mitigando y estoy transfiriendo. Entonces puedo hacer ese tipo de combinaciones. La única como que no es la de evitar, porque como evitar significa que ya no voy a hacer esa actividad, pues entonces si ya no la voy a hacer, ya para qué voy a hacer cualquier otra cosa. Pero las otras tres sí puedo trabajarlas. Ok, gracias. Uh-huh. Estos planes de tratamiento a los riesgos, entonces la idea es establecer cómo voy a, bueno, planificar todas las acciones que voy a hacer a partir de que ya escogí cuál es la respuesta que le voy a dar a cada uno de los riesgos. Es un proceso cíclico, acuérdense que como los riesgos tienen vida, cambian, ¿verdad? Se hacen más mayores o se hacen menores en momentos específicos, pues entonces cíclicamente tengo que hacer una valoración y establecer si tengo que implementar un nuevo plan de tratamiento o si con lo que ya he hecho es suficiente. Entonces, se evalúa cada una de las alternativas de tratamiento, como en el ejemplo que hicimos ahora de Best Gambling Ever, que teníamos 4 opciones. Entonces, cada una de las alternativas yo tengo que evaluarlas, que fue lo que hicimos ahora, para poder decidir qué es lo mejor para la empresa. Tengo que decidir si el nivel de riesgo residual es tolerable para la empresa o no, tal como lo vimos ahora también en el ejemplo. Entonces, el que quedaba en que era un riesgo moderado, dijimos, no, para la empresa no es tolerable, porque la empresa lo que me dijo es que cuando es crítico tengo que pasarlo a leve en 6 meses. Entonces, si queda en moderado, ya no es tolerable. Y evaluar la eficacia del tratamiento. Tengo que verificar, así que ya lo implementé, que realmente me haya dado los resultados correctos. Porque, bueno, puede haber varias opciones, ¿verdad? Las dos típicas son que no es tan eficaz como yo lo pensé en un inicio, en cuyo caso tendría que implementar otro plan de acción, aplicar nuevos controles o algo así. O la otra es que hayan cambiado las condiciones que afectan la situación de riesgo y que por ese cambio, tal vez externo a la empresa, pues entonces ya el tratamiento que yo había escogido deje de ser efectivo. Sea como sea, por eso es que hay que estar haciendo la evaluación, esa valoración con cierta regularidad. Los indicadores de riesgo, entonces, van a ser elementos, igual como habíamos hablado de los indicadores de los procesos para medir el rendimiento, verificar que se trabaja como se espera, que se tienen los resultados esperados, la calidad esperada, pues igual para los riesgos vamos a tratar de identificar algunos indicadores que me permitan establecer en el momento de las mediciones la exposición real que tiene la empresa con respecto a cada uno de los riesgos. ¿Cuándo se miden? Eso se decide. Puede ser indicadores igual automatizados que uno le programa los diferentes valores para que en un momento dado generen alarmas automáticas o mensajes automáticos para que la gente que está involucrada y el dueño del proceso, el gestor de riesgos, comprendan que hay un cambio en la situación y que tienen que tomar medidas o hacer nuevas valoraciones. Pero básicamente, pues la idea es
considerar ese impacto y el esfuerzo de aplicar, medir y reportar los resultados. Si el indicador de riesgo es demasiado complejo y requiere de muchas horas de trabajo de alguien para sacar uno solo, pues eventualmente yo tendría que cuestionar si es el mejor indicador. Porque como les he dicho ya varias veces, la idea no es que nos dediquemos a gestionar los riesgos, hay que gestionarlos, pero también hay que cumplir con las operaciones diarias de la empresa porque si no, no vendemos productos o servicios y sin eso no tenemos ingresos y sin eso no hay empresa. Entonces, tiene que ser igual, costo-beneficio positivo, que vale la pena trabajar en el indicador, pero siempre con una relación positiva. Tengo que ver qué tan fiable es ese indicador para explicar en todo momento el nivel de exposición al riesgo. Y para eso hay que contemplar un montón de variables del entorno, cuáles son las más relevantes en cada momento y cómo se van a medir. Eventualmente ahí hay variables que están fuera de la empresa y entonces yo tendría que considerar cada cuánto voy a actualizar esa información. Si es que se va a hacer consultas directas desde algún sitio web donde esté la información disponible o si es que alguien tiene que cargar la información ahí para que los mismos indicadores me digan en qué momento está cambiando la situación de riesgo. Y la sensibilidad para identificar las diferencias en el riesgo. Yo les había comentado que cuando una empresa está empezando a gestionar riesgos, lo típico son 3 niveles de impacto y 3 niveles de probabilidad. No sé si recuerdan que se los había dicho y que ahí poco a poco, conforme empieza a madurar, empiezan a poner más cositas. Bueno, estos indicadores de riesgo son los que nos permiten establecer ese nivel de sensibilidad. Ya cuando uno tiene los indicadores de riesgo, uno puede llegar a decir, mira, aquí tengo un riesgo que en realidad no es crítico, pero que tampoco es moderado. Entonces, tal vez no es uno, tal vez son varios riesgos que están en esa situación. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, bueno, tal vez deberíamos hacer una categoría más, ¿verdad? Que esté el leve, el moderado, el alto y el crítico. Y entonces, a partir de eso, ya se empieza a generar esa nueva y tal vez en las probabilidades igual, ya 3 probabilidades no es suficiente por la forma en la que se maneja toda la organización, el entorno, las variables, y los indicadores de riesgo me indican que necesito como un nuevo nivel. Entonces, por ahí es por donde se va madurando y se va afinando esa cantidad de niveles de impacto y de probabilidad en la empresa, gracias a estos indicadores. Por eso, también es importante que estén muy bien elaborados. Los planes de tratamiento tienen estas fases específicas, la parte de la preparación y la ejecución. El plan de tratamiento es como decir, en este caso, Best Gambling Ever, ¿verdad? Cada uno de los proyectos que el proyecto que vamos a elaborar. Pero al ser un proyecto, tenemos que planificar, establecer responsables, actividades, llevar un cronograma y hacer los informes de avance, etcétera, etcétera, etcétera. Porque necesitamos cumplir en cierto tiempo con ciertos requisitos del negocio. Entonces, por aquí tenemos que establecer claramente las razones por las que seleccionamos ese tratamiento y cuáles son los beneficios que esperamos. Porque igual que en los procesos, si yo sé lo que estoy esperando de este plan, pues entonces yo sé lo que tengo que medir cuando termine de implementarlo para ver si cumplí con la expectativa que tenía. Todo el personal responsable, por un lado, de aprobar el plan de tratamiento. Es quien me va a dar el visto bueno para ejecutar el proyecto. Y por otro lado, quienes van a ser los responsables de ejecutar el plan. Y todas las tareas o actividades que están incluidas dentro de ese plan de tratamiento, con sus responsables, con sus tiempos, etcétera. ¿Cómo ejecutamos y hacemos seguimiento a un plan de estos, a un proyecto de este estilo? Es lo que vamos a trabajar en el curso de administración de proyectos. ¿Okay? Así que ya está ejecutado el plan, entonces hago el seguimiento y la revisión, donde lo que hago es ir monitoreando, ¿verdad? Que la ejecución se vaya haciendo conforme al cronograma, conforme al presupuesto, que se vayan dando los resultados que estamos esperando y demás. Que se haga en fechas específicas o se haga en el momento que al encargado quiera, pues ahí eso ya queda a criterio, ¿verdad? Dependiendo de cada plan, de la duración y de muchas cosas, pero lo importante es que se dé ese seguimiento para ir midiendo los resultados.
Y obviamente cada vez que yo hago una valoración de los resultados del plan, pues tengo que registrarla. Y en la parte de registro, pues también tengo que establecer una forma de documentar todas las decisiones que se han tomado, las razones y las justificaciones de las decisiones para que se pueda hacer una trazabilidad. Esa trazabilidad se utiliza porque si en un momento dado yo me doy cuenta de que tengo un riesgo donde se está aplicando X control y a mí me parece que tal vez no es el mejor, yo ahí podría ir a ver todo lo que se ha hecho y eventualmente el que yo creía que era el mejor, tal vez ahí dice por qué no funcionó. Entonces me ayuda a madurar en la gestión de ese riesgo. Si no lo documentara, podría devolverme en el tiempo, ¿verdad? Y hacer cosas que ya me había dado cuenta de que fallaba. Ahora venimos con la parte de resiliencia del negocio, que por cierto por aquí es por donde vamos a hacer las presentaciones del día de hoy. Solo voy a abrir un archivito aquí para ver quiénes eran los que presentaban. Hoy es el grupo 11. No, es el grupo. Ok. Seguimos acá. Entonces, la parte de resiliencia, bueno, la resiliencia es la capacidad que tiene, bueno, aquí decimos por ser resiliencia al negocio, pero también se aplica para las personas. La capacidad que podamos tener para adaptarnos a situaciones imprevistas o, aunque eventualmente fueron previstas, pues situaciones que tal vez no estábamos completamente preparados. A nivel de negocio, pues es adaptarse a interrupciones. Cuando se interrumpen los servicios por incidentes, por riesgos que se materializan, y entonces es poder dar continuidad a nuestras operaciones a pesar de la interrupción que estamos sufriendo. Eso es lo que pretende la resiliencia. Involucra estos 5 elementos, ¿verdad? El análisis de impacto del negocio, la resiliencia de los sistemas, la parte del respaldo, almacenamiento y restauración de datos, plan de continuidad del negocio, que eso algo habíamos mencionado cuando vimos en el tema de seguridad de la información, igual que el plan de recuperación ante desastres. Entonces, el análisis de impacto lo que trata de hacer es identificar todos los procesos que son críticos para el negocio y a partir de esos procesos, las aplicaciones y los componentes tecnológicos que también son críticos para el negocio, para poder establecer algunas prioridades, algunas relaciones que hay entre ellos, cómo afecta la falta de funcionamiento de uno a los otros, cuánto tiempo podrían estar operando o cuánto tiempo podrían estar sin operar y no tenemos mayores problemas en la empresa, en qué momento la situación se puede volver crítica, etc. Entonces se trata de hacer ese análisis para que a mí me digan, bueno, si usted deja de dar servicios de venta en línea, por ejemplo, puede estar así 2 horas, pero si son más de 2 horas, ya nuestras ventas van a empezar a decaer porque la competencia va a agarrar a la gente que quería comprar ese producto. No sé, puedes decir algo así. Entonces ya yo sé que en 2 horas tengo que estar dando el servicio a mis clientes. Eso es lo que procura hacer el análisis de impacto. Obviamente, pues para los procesos críticos, porque no podemos hacer eso para todos los riesgos, sino para los que sean más críticos. ¿Cómo puedo realizar un análisis de impacto? Estas son las 3 metodologías más utilizadas. Se hace un cuestionario, se identifican las partes involucradas, las más relevantes. El cuestionario tiene que ser detallado, se les envían todas las preguntas para que den sus respuestas, se tabula la información, se analiza la información y se hace el reporte del análisis de impacto según la gente que participó en el cuestionario. Esto, ventajas y desventajas. Bueno, es rápido en el sentido de que se envían y se recopilan y se tabulan los datos. Sin embargo, pueden quedar algunas cosas por fuera, depende de la calidad del cuestionario, y algunas cosas que podrían surgir en una conversación que ya no se pueden hacer en el cuestionario. Entonces, por ahí esa es como una de las debilidades. Entrevistas, la desventaja es que es mucho más lento, requiere más tiempo, pero tiene la ventaja de que yo puedo seleccionar a mis usuarios, los clave, los mismos usuarios estrella, y entonces en la entrevista, como yo les mencionaba en algún momento me parece, cuando hablábamos también de procesos, en la entrevista uno al ver la actitud de las personas, la forma en la que contestan,
a uno se le empiezan a ocurrir nuevas preguntas o nuevas cosas que antes no había considerado y que uno puede preguntarlas directamente y te pueden dar muchísima información adicional que no estabas contemplando en un inicio. Entonces, esa es la gran ventaja. Claro, pues tiene que ser una persona, ¿verdad?, que logre sacar esa información y demás. Igual habría que tener un buen equipo de trabajo, gente recopilando toda la información o grabar las sesiones o algo así. La información siempre tiene que ser tabulada, analizada, para reconocer todo ese impacto. Y la otra, bueno, aquí podemos hacer entrevistas individuales o podemos hacer entrevistas en pequeños grupos. Y la otra es hacer una reunión, donde ya no sería como una entrevista como completamente planificada, sino una reunión donde decimos, mire, estamos identificando, tratando de analizar esta situación. El riesgo es este. ¿Qué le sucede a usted si esto pasa? Y ahí empezamos la reunión a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar hasta que podemos reconocer todas las interrupciones que podría haber, todos los niveles de afectación que podría haber en todas las partes interesadas. Igual, todo se documenta y a final de cuentas nos dan el resultado. En cuanto a resiliencia del sistema, es pues la capacidad que va a tener el sistema, desde ahí estamos hablando desde el punto de vista tecnológico, de superar cualquiera de esos incidentes donde se interrumpen los servicios que nosotros estamos dando. Y entonces es la capacidad de dar continuidad a las operaciones en un tiempo específico establecido, de manera que no afecte enormemente al negocio. En la resiliencia aquí tendremos la parte de aplicaciones, ¿verdad? Que es la aplicación, lo que usan los usuarios finales, lo que usan nuestros colaboradores para trabajar con los clientes, con nuestros proveedores y demás. Y tenemos la parte de redes. En la parte de las aplicaciones, uno de los métodos más utilizados se llama el clustering. El clustering es, yo tengo una red y entonces varios de los nodos, es como se le llama aquí, pero digamos de las máquinas que están conectadas a la red, pueden asumir, bueno, hay una específica que asume como la administración de la aplicación. Es la que se encarga de cuando se hace una solicitud de información, de consultar, de dar el resultado y demás. Pero entonces, cuando utilizo el clustering, lo que hago es que hay varios nodos que tienen instalado el software para hacer la administración de la aplicación. Entonces, cuando falla un nodo, el que tiene la administración en un momento dado, en ese punto específico hay otro nodo que es capaz de activarse, sea manual o automáticamente, para asumir la administración de la aplicación. Entonces, aunque falló el que estaba inicialmente, la administración se empieza a gestionar desde otro de las computadoras y entonces para el usuario final es transparente, casi ni se dan cuenta de que hubo un cambio de administrador porque el servicio se siguió dando continuamente. Entonces, hay unos entonces que son los clusters activos, ¿verdad? Donde hay varios que tienen el software de gestión o de administración de la aplicación activo, listo para correr, y otros que son los activos pasivos, donde hay que decirle a uno, bueno, ahora usted va a ser el administrador, y entonces se activa la función de administración para que siga trabajando con todos. En las comunicaciones también, porque, bueno, actualmente como todos estamos interconectados, pues entonces necesitamos que la comunicación fluya de la mejor forma posible. Nada ganamos con que la aplicación con la que yo hago ventas esté funcionando si no puedo comunicarme por internet con mis clientes, por ejemplo. Entonces tengo que garantizar también que las telecomunicaciones están activas. Lo principal por acá, los circuitos telefónicos de voz, que ahora muchas empresas están utilizando voz por IP en vez de utilizar las conexiones tradicionales. Conexiones de WAN y LAN, que son las principales redes en las que se trabaja, y los proveedores EDI. EDI es el intercambio electrónico de datos. Y lo usamos básicamente con los proveedores de tarjetas de crédito, donde se manda a solicitar la autorización y la autorización llega en forma electrónica también para gestionar el pago, para enviar facturas y cosas así. Entonces, como está relacionado con los pagos, las facturas, las órdenes y demás, pues es uno de los elementos clave que también tenemos que mantener funcionando el mayor tiempo posible. Es decir, cuando tenemos un problema, es algo de lo que tenemos que recuperar lo más pronto posible. Por aquí, adicional ya a estos elementos de las telecomunicaciones, hay que pensar en los elementos críticos base. Nada gano con tener
los clusters, nada gano con garantizar que voy a tener comunicación si se va la luz y no tengo una UPS y no tengo nada para mantener la electricidad, porque todo esto funciona con electricidad. Entonces yo tendría que ver, bueno, las fuentes de energía que tengo. Si yo digo, bueno, voy a tener una UPS y con la UPS tengo 4 horas. Está bien, tengo 4 horas. Ahora, 4 horas es suficiente. Porque eventualmente pueden decirme, no, 4 horas no es suficiente. Yo necesito por lo menos seguir trabajando en modo alterno por 8 horas. Entonces, si tengo la UPS de 4 horas, tengo que decir, compro una adicional, una UPS para la UPS, o compro una para 8 horas, o eventualmente ya se hace necesario, dependiendo de lo que sea, tener un generador de electricidad a base de combustible. Entonces, yo tendría que tener ahí también la capacidad de decir, este generador me va a brindar electricidad por 24 horas y necesito tanto combustible para esas 24 horas. Entonces, a las 12 horas, si yo veo que no se ha arreglado la situación de la electricidad, ya tengo que pensar en pedir combustible para otras 24 horas y así. Todo eso entonces tiene que estar muy bien planificado. Después tenemos la parte de los datos, que como ya hemos visto, pues son uno de los activos más importantes para la empresa. Entonces, ¿cómo almaceno los datos para que estén seguros y para que a pesar de una interrupción o de un incidente logre seguir manteniendo los datos seguros? Pues es otro de los elementos que hay que considerar para la resiliencia del negocio. Copias de seguridad, almacenamiento y restauración son elementos clave. El almacenamiento, hablamos de los datos en producción, por decirlo así, las transacciones diarias, en tiempo real. Las copias de seguridad son los respaldos y la restauración es el procedimiento por el cual yo utilizo las copias de seguridad para subirlos en el ambiente en producción en caso de que algo haya fallado en el ambiente de producción con respecto a los datos. La resiliencia, entonces, del almacenamiento de datos, básicamente lo que hacemos, como les dije, el almacenamiento de datos es lo que está en producción en tiempo real. Entonces, el método más utilizado es una redundancia de discos independientes. Varios discos duros están conectados, comunicados entre sí, pero son independientes, lo cual me garantiza que si uno de los discos falla, los otros discos pueden seguir funcionando. Usualmente son torres de varios discos, no son solo 2, sino, no sé, 5, 6, 10, 12 discos, donde pues entonces se van distribuyendo los datos por ahí, se van trabajando muchas veces hasta en espejo y, como les digo, si uno de los discos falla, pues entonces están los otros discos ahí con toda la información y prácticamente no se pierde nada, o lo que se pierde es mínimo. Hay muy buen rendimiento cuando se trabaja con estos discos independientes, porque hay mucha tolerancia a fallas precisamente por eso, ¿verdad? No estamos dependiendo de un solo dispositivo de almacenamiento, sino que tenemos varios trabajando a la vez. Y pues entonces me permite replicar datos. Yo tengo los datos en un disco que es el principal, por decirlo así, pero casi que en tiempo real se hace una duplicación y los tengo en otro conjunto de discos que están disponibles en todo momento. ¿Qué puede pasar que fallen todos a la vez? Pues sí, podría pasar, pero casi que sería más un ataque, un ciberataque, que algo completamente casual. Para respaldo y restauración, bueno, los respaldos, como les decía, ¿verdad? Son copias de la información donde yo tengo que establecer también el periodo a partir, la frecuencia más que periodo con la que voy a hacer ese tipo de respaldos. Puede usar dispositivos extraíbles, cintas magnéticas, aunque ustedes no lo crean, bueno, no sé si lo creen o no, pero bueno, todavía se siguen utilizando. Ahora, obviamente, han cambiado mucho de cuando nacieron inicialmente. Tienen la ventaja de que son bastante económicas, son bastante duraderas si se mantienen en condiciones adecuadas. Entonces, ahí también hay que ver, bueno, en dónde se están almacenando esas cintas para que no se humedezcan, no tengan moho, no pierdan los datos porque se desmagnetizan o ese tipo de cosas. Hay discos duplicados también, ¿verdad? Donde se van copiando de un disco a otro y obviamente el uso de la nube. Sea una nube propia o sea una nube que se está alquilando, pues es otra opción para tener el respaldo de la información. La periodicidad, como les dije, es importante y depende de cada una de las aplicaciones. No es necesario que yo diga el respaldo se hace, no sé, todas las noches y entonces todas las noches se respaldan todos los datos de todas las aplicaciones. No, se respaldarán los datos de las aplicaciones que realmente tienen mucho cambio de un día para otro.
Habrá otras aplicaciones que el uso sea muchísimo menos intenso, entonces pues cada una tendrá su periodicidad o su frecuencia de respaldo. Hay 3 esquemas principales de respaldo. Uno es el respaldo completo, que entonces si yo digo respaldo completo, toda la aplicación, entonces tengo un respaldo tanto de la aplicación con su configuración y demás, como de los datos que contiene, todas las carpetas y toda la información relacionada con la aplicación. Tiene la ventaja de que cuando yo tengo un respaldo completo, si ocurre un desastre, una interrupción de los servicios y yo necesito hacer la restauración, en el respaldo tengo todo. Tengo la aplicación con la configuración, con los datos, con las carpetas, con absolutamente todo. Entonces, el proceso de restauración es bastante rápido. ¿Ok? Sin embargo, como estoy copiando cada vez que hago el respaldo toda la información, pues necesito mucha capacidad en los recursos secundarios para poder almacenar toda esa información. Ahora, tengo el respaldo incremental. El incremental significa que yo, por decir algo, el lunes hago un respaldo completo. ¿Ok? Entonces, el martes, yo lo que copio es lo que cambió desde el lunes hasta el martes. Nuevos registros o registros que fueron actualizados. Nada más. El miércoles, yo hago un respaldo de lo que cambió del martes al miércoles. El jueves, de lo que cambió del miércoles al jueves. Y así sucesivamente. Entonces, cuando vuelve a llegar el lunes, vuelvo a hacer el respaldo completo, pero necesito hacer ese respaldo completo de la información del último respaldo del lunes pasado, más el archivo del lunes, más ese era el lunes, más el archivo del martes, más el del miércoles, más el del jueves. Porque cada archivo tiene los cambios de un día a otro. Entonces, para tener un respaldo completo, necesito ir haciendo las actualizaciones en el orden correcto. ¿Ok? Entonces, tiene la ventaja de que el proceso de respaldo es muy rápido y ocupa menos recursos, porque son archivos más pequeñitos. Solo tengo los cambios de un día al otro. Bueno, de un día a la última vez que se hizo. Sin embargo, a la hora de restaurar necesito más tiempo. Y necesito todos los archivos desde el último respaldo completo, ¿verdad? Hasta la fecha, para poder tener una restauración completa. Todos los datos. Entonces, el proceso de restauración es más lento. Y tenemos otro que es el diferencial. El diferencial es como intermedio entre estos. Yo hago el lunes el respaldo completo y entonces el martes guardo los cambios de lunes a martes. El miércoles guardo los cambios de lunes a miércoles. El jueves guardo los cambios de lunes a jueves. Entonces, cuando llega el siguiente lunes que voy a hacer el respaldo completo, yo necesito el del lunes anterior más el del domingo, porque el del domingo tiene los cambios desde el lunes hasta el domingo. Entonces, solo ocuparía 2 archivos. Pues requiere un poquito más de recursos que el incremental, porque van siendo archivos un poquito más grandes estos de respaldo, pero el tiempo de restauración es menor, porque solo necesito esos 2 archivos. Entonces, a partir de eso y de la criticidad de cada una de las aplicaciones, se decide cómo se tiene que hacer. Ahora, aquí no es que ustedes tienen que saberse esto de memoria y tomar ese tipo de decisiones, pero es importante que sepan que estas cosas existen y que con esto se puede trabajar y eso nos puede ayudar a reducir gastos en algunos momentos o depende de lo que más necesitemos. Si lo que necesito es restaurar muy rápido cierta información, tal vez entonces yo decido hacer respaldos completos de esa aplicación. Si no me interesa tanto la velocidad, puede ser que decida hacer respaldos incrementales y así sucesivamente. Por eso me permiten tomar ciertas decisiones. Después teníamos el plan de continuidad del negocio. Donde el plan de continuidad del negocio, habíamos dicho cuando lo vimos en la seguridad de la información, que se enfoca en que la compañía pueda seguir operando, restaurando sus procesos críticos con el objetivo de dar las operaciones básicas en el menor tiempo posible. Entonces, tenemos los procesos críticos del negocio, que son los que tenemos que recuperar inicialmente para que nuestros clientes no se vean tan afectados por la situación que estamos viviendo. En ese sentido, es importante aclarar que cuando ocurre una situación, una interrupción, un desastre o algo así, parte de la resiliencia es que aunque mi infraestructura tecnológica base
esté sin operar, que yo pueda reiniciar las operaciones en una estructura alterna. Entonces, para efecto del cliente, igual yo le estoy dando el servicio, lo cual es lo que procura el plan de continuidad del negocio, aunque no esté trabajando directamente en la infraestructura básica. Entonces, en este plan de continuidad, vamos a hablar de los procesos clave, que son los que mantienen el negocio a flote. Y esos son los que inicialmente tengo que empezar por ir recuperando todas las operaciones. Siempre se comienza con la parte de evaluación de riesgos. ¿En qué sentido? Ver cuáles son los riesgos de que algunos de los procesos críticos del negocio no se estén brindando a los clientes, usuarios o al personal de la empresa. A partir de esos riesgos es que establecemos las prioridades. Obviamente la alta gerencia tiene que estar involucrada en toda esa toma de decisiones y al tener esas operaciones críticas, pues entonces nosotros sabemos en dónde vamos a repartir los recursos que tenemos para tratar de brindar esas operaciones en el menor lapso posible. El plan de recuperación ante desastres ya es propio de la infraestructura tecnológica y es entonces el que permite restaurar todo lo que son las telecomunicaciones y los sistemas desde el momento de la interrupción del desastre, de la interrupción del servicio por el desastre o el evento que está ocurriendo en ese momento. Obviamente, los procesos de negocio van a depender del plan de recuperación ante desastres, porque todos los procesos están relacionados con la parte de la infraestructura tecnológica. Por eso es que es importante que allá determinemos los procesos críticos y aquí los activos de tecnología que son críticos, que son los primeros que tendríamos que poner a funcionar para poder brindar operaciones nuevamente. En ambos casos, tanto en el plan de continuidad como en el plan de recuperación ante desastres, hay un elemento que es crítico para su efectividad y es el establecimiento de quién, cuándo y bajo qué circunstancias va a declarar que la compañía está en una crisis y que tienen que activarse los planes de continuidad del negocio o los planes de recuperación ante desastres. Nada ganamos con tener un plan muy bien hecho, muy completo, si no hay nadie que sepa en qué momento declaramos que estamos en crisis. Entonces, una de las cosas básicas es esa, es establecer el responsable y que sepa claramente cuáles son las condiciones por las que se van a activar este tipo de planes, porque todo esto requiere de movilidad, requiere de recursos, requiere de tiempo, y entonces es una responsabilidad muy grande la que tiene esa persona, pero tiene que saber cuándo tiene completa potestad para hacer ese tipo de llamados. Estos planes de recuperación, bueno, son procesos continuos, ¿verdad? Que tienen que tener básicamente estos dos resultados. Puede haber más, dependiendo de todo el alcance que tenga dentro de la empresa, pero mínimo estas dos cosas. Estrategias de recuperación específicas. Entonces, estamos con servicios interrumpidos, con la plataforma sin funcionar. ¿Cómo voy yo a recuperarme para cumplir con los tiempos establecidos por el negocio a partir del plan de continuidad? Entonces, yo necesito establecer eso porque dependiendo del grado de criticidad de las operaciones que estén fallando, pues necesito invertir más tiempo, más recursos para tener un sistema, una infraestructura alterna en la cual yo voy a operar mientras estabilizo la infraestructura base. Y una guía para la respuesta a incidentes, donde esas guías tienen que decir, bueno, si pasa esto, lo que tenemos que hacer es esto. Si pasa esto otro, lo que tenemos que hacer es esto otro. Y así sucesivamente en cada uno de los escenarios posibles que nosotros hayamos podido detectar en todo el estudio que hemos hecho de los riesgos organizacionales. Aquí tenemos estos dos elementos, son parámetros muy, muy importantes para definir esas estrategias de recuperación. Casi que son la base a partir de la cual vamos a tomar la decisión. Primero, el objetivo de punto de recuperación, que, como ahí dice, es la pérdida de datos aceptable para la empresa en caso de que ocurra una interrupción de las operaciones. Eso quiere decir que es desde el momento en que ocurre el incidente, el tiempo mínimo en el que yo debería recuperar los datos. ¿Okay? Es la pérdida de datos, por eso. ¿Cuántos datos estoy dispuesto a perder por esas interrupciones? ¿Puedo perder 1 hora de datos? ¿Puedo perder 2 horas de datos? ¿Puedo perder 6 horas de datos? Este objetivo de punto de recuperación entonces va a ir de la mano con la parte de la política de respaldos que yo tenga para cada aplicación.
Si yo tengo una aplicación donde no puedo perder datos de más de 1 hora, digamos, no sé, pongámoslo más crítico, la bolsa de valores. No puede perder datos de media hora, de 15 minutos, porque ya es un montón. Entonces, el respaldo tiene que hacerse cada 15 minutos. Porque si se interrumpen las operaciones, yo respaldo lo de hace 15 minutos, a más tardar. Entonces, esto va de la mano con esa política de respaldos para cada una de las aplicaciones en las que estoy trabajando, obviamente. Entonces, cada aplicación puede tener un objetivo punto de recuperación diferente. Y eso es lo que tengo que saber e incluirlo en el plan de recuperación ante desastres. Esta aplicación tiene el respaldo de tanto y en este orden es como tengo que ir recuperándolas. Lo otro que tengo es el objetivo del tiempo de recuperación. Eso es, ¿cuánto tiempo puedo estar sin trabajar en el caso de que ocurra una interrupción? Entonces, es el punto, como dice ahí, más próximo en el que tengo que retomar las operaciones. Si yo en este momento tengo la interrupción, yo podría decir, ok, puedo estar 2 horas sin trabajar. Eso significa que dentro de 2 horas tengo que estar brindando el servicio, aunque sea en una infraestructura alterna, pero tengo que estar brindando el servicio. Entonces, si yo tengo un tiempo de recuperación muy corto, necesito una infraestructura y unos periodos de restauración de los datos que también sean cortos. Si yo tengo un tiempo de recuperación amplio, pues entonces no me urge tanto, ¿verdad? Correr para restaurar los datos. Entonces, por ahí era lo que les decía, que yo podría decir que es un respaldo completo en vez de hacer los respaldos incrementales o diferenciales. Entonces, por ahí es por donde se empieza a relacionar todo ese tipo de información. Ya para terminar por hoy, veamos esta diapositiva, que este es un esquema donde explica precisamente lo que acabo de comentarles. Si este es el punto de interrupción, este que está en el centro, entonces, entre más cercano esté el objetivo de punto de recuperación al momento de la interrupción, o entre más cercano esté el objetivo de tiempo de recuperación al punto de interrupción, pues más recursos, más caros voy a tener que implementar en la empresa para cumplir con esos objetivos. ¿Okay? Entonces, si ese es el punto y necesito no perder datos de 1 hora, máximo de 1 hora, la pérdida de datos, entonces yo tendría que decir, bueno, voy a hacer una replicación de datos en espejo. Es decir, yo tengo un disco y no sé, cada 5 minutos se copian todos los datos en otro disco. Es como un espejo, ¿verdad? Va haciendo lo que va haciendo el otro, un poquito desfasado, pero lo va haciendo. O la replicación en tiempo real. Lo que hago en este disco lo hago en el otro, que eso es todavía más caro, ¿verdad? Si tengo de 1 a 4 horas, bueno, entonces hago copias de respaldo basadas en el disco, ¿verdad? No es tanto la información en tiempo real. Tengo imágenes instantáneas, eso significa que voy haciendo como copias en diferentes momentos de cómo estaba la situación en el ambiente de producción. Lo que pasa es que las imágenes, pues a veces tardan un poco más en dar toda la configuración y todos los datos que se tenían para volverlos a levantar. Puedo hacer replicación con demora, ¿verdad? Es decir, se va a replicar lo que tengo en el disco principal cada 10 minutos, cada 20 minutos o algo así. Y hay que hacer envío de registros, entonces hay más tiempo. Si todavía tengo más tiempo, no me urge tanto, pues entonces puedo tener las copias de respaldo en cintas, que son métodos más lentos, y el envío de registros. Esto acuérdense que el punto de recuperación es la cantidad de datos que yo podría perder, ¿verdad? En este caso, objetivo de tiempo de recuperación, ¿cuánto tiempo puedo estar sin dar las operaciones? Bueno, si lo que puedo estar es de 0 a 1 hora, entonces yo debería tener un sistema para las aplicaciones activo-activo, de clustering activo-activo, que era el que yo les decía que todos los nodos o varios nodos tienen todas las capacidades para administrar las aplicaciones y entonces cuando uno se cae, el otro inmediatamente asume el mando. Entonces casi que es imperceptible para los usuarios. O puedo tener un poquito más de tiempo, puedo estar de 1 a 4 horas sin trabajar, sin dar ese servicio. Bueno, entonces puedo tener el clustering activo-pasivo. Es el que les decía que hay uno activo que si se cae el activo, el pasivo tiene todo para levantarse como administrador de la aplicación, pero hay que levantarlo. Entonces, mientras se levanta y todo, pues ese es el periodo de tiempo. Y así para cada uno de los casos. Nuevamente,
Dependiendo de estos objetivos, pues es donde yo tengo que decidir estas estrategias o estas alternativas para trabajar las operaciones y cumplir con los objetivos que estoy brindando. Vamos a quedar por aquí entonces, porque ya son las 7, me parece, 7:01 minutos. Entonces, quedamos acá. No sé si hay alguna pregunta final. ¿No? Sobre los que exponemos, dice, pasa para la siguiente semana, ¿verdad? Sí, se pasa Eso iba a para la preguntar. siguiente, porque de hecho es el tema que sigue. Están las estrategias y las alternativas, que es lo del hot side y todas esas cosas. Ok, Ujú. listo. ¿Algo más? No. Bueno, chicos, entonces cuídense mucho, que estén muy bien. Ahí nos estamos hablando si ocupan cualquier cosa. Chaito, chaito. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Pero, profe. Chao. Buenas noches. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.